Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso y nuestro tema para el día de hoy van a ser las estructuras de repetición y pues también las vamos a revisar con algunos ejemplos aplicados hacia Python, que es el lenguaje con el cual estamos trabajando en este caso. Entonces, lo primero con las estructuras o también llamados ciclos de repetición es que son estructuras fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Básicamente, en conjunto con las condicionales que vimos anteriormente y ahora con las estructuras o ciclos de repetición, podemos realizar una gran cantidad de actividades y podemos plasmar en nuestros programas diferentes casos o diferentes situaciones. Y pues aquí estos ciclos permiten ejecutar un bloque de código varias veces, repetir el mismo conjunto de instrucciones una y otra vez. Esa repetición se va a realizar hasta que se cumpla una cierta condición o hasta que se alcance un límite predefinido. Nosotros, dependiendo de las características de nuestro programa, vamos a determinar cuándo o cuántas veces vamos a hacer esa repetición de instrucciones. Y pues con esta manera o con esta idea de repetir ciertas instrucciones, se pueden automatizar tareas y procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Cuando se leen datos o cuando se procesa información, las estructuras de repetición nos ayudan a hacerlo de manera eficiente y sobre todo que esa automatización la haga el programa y no la tengamos que hacer nosotros. Y bueno, como ya mencionamos, los ciclos de repetición se utilizan en una variedad de lenguajes de programación, incluido Python y C++, Java, y pues básicamente, prácticamente podríamos decir que cualquier lenguaje contiene alguna manera o alguna estructura para realizar ciclos de repetición. Entonces, básicamente se identifican dos tipos de ciclos. Tenemos aquellos que están basados en alguna variable para contabilizar y también los ciclos que se basan en el cumplimiento de alguna condición. Los que se basan en contadores o en variables que nos dan una cierta cantidad de veces que se va a repetir la instrucción son los ciclos for. Y los que se basan en el cumplimiento de alguna condición son los ciclos while. Esencialmente en programación, pues prácticamente todo lo que podemos hacer con un for, también lo podemos hacer con un while y viceversa. Casi cualquier cosa que queramos repetir muchas veces, lo podemos hacer indistintamente con for y con while. La diferencia entre uno y otro es que uno es más apropiado para una cosa, en este caso el for es más apropiado cuando tenemos algún contador y el while es más apropiado cuando tenemos que hacer el cumplimiento de alguna condición. Sin embargo, al momento de hacer sus programas, ustedes pueden, siempre que necesiten repetir instrucciones o repetir un conjunto de instrucciones, utilizar indistintamente el for o el while. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos para poder, sobre todo, tener una idea de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Empezamos revisando los ciclos for. En Python, un ciclo for se utiliza para iterar sobre una secuencia de elementos, como lo puede ser una lista, una cadena de texto. Acuérdense que las cadenas de texto se refiere a las variables de tipo string. En los ciclos for nos ayudan a recorrer esas cadenas de texto o variables de tipo string o en un rango de valores, etcétera. Más adelante en el curso veremos listas, tuplas y esas estructuras más complejas, pero por ahora vamos a determinar el uso de los ciclos for para rangos de valores. Y un ciclo for ejecuta un bloque de código para cada elemento en la secuencia y se detiene cuando se ha recorrido toda ella
o cuando se utiliza una instrucción. Hay una instrucción que se llama break. La voy a poner en azul. Si pongo en azul la instrucción break, porque al final de cuentas es una palabra reservada de Python que nos ayuda a romper cualquiera de los tipos de ciclos de repetición. Si en algún momento dado ocurre alguna condición o ocurre algún evento que implique que ya no necesitemos que se siga repitiendo. Entonces, justo como dice aquí, la declaración o instrucción break sirve para salir anticipadamente del ciclo. En cuanto a la sintaxis de Python para los ciclos for, no es muy complicada. Se tiene que poner la palabra reservada for. Después, el siguiente punto del for es el elemento con el cual vamos a hacer las operaciones, lectura o escritura de los datos adentro del ciclo. En programación es muy típico utilizar dentro de los ciclos for una variable para hacer las repeticiones, y en programación a esta variable casi siempre se le pone i, la variable i. Por eso aquí, bueno, aquí se menciona como elemento, pero insisto, esto es lo que va a usarse adentro del for. Y después está la palabra reservada in, y esa palabra reservada in es donde nosotros le vamos a decir en dónde vamos a repetir, si lo vamos a repetir en una lista, si lo vamos a repetir en una cadena, si lo vamos a repetir en un rango de valores. Esa lista, cadena o rango de valores es lo que aquí por el momento aparece como secuencia. Entonces, pues después de eso ponemos dos puntos y siempre recordar que en Python debemos delimitar los bloques utilizando sangrías. Entonces, todas las instrucciones que queremos que se repitan, les debemos colocar una sangría, como lo hemos hecho en las condicionales y como lo hemos hecho en programas anteriores, ¿no? Como cuando tenemos esas condicionales y hacemos una sangría para todo lo que va dentro de la condicional. En el caso de los ciclos for, la cantidad de instrucciones que queremos que formen parte del ciclo se tienen que poner con una sangría. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo nos piden que hagamos un programa que nos muestre la tabla de multiplicar, las tablas de multiplicar de algún número ingresado por el usuario. Entonces, para poder mostrar las tablas de multiplicar, lo vamos a hacer con ayuda de un ciclo for. Y en este programa podemos ver varias cosas. Entonces vamos a empezar primero con la instrucción para leer el número. Nosotros ya lo hemos hecho previamente. Sabemos que lo hacemos con un input y después hacemos la conversión del input a entero y eso lo guardamos en la variable número. Después vamos a imprimir el mensaje donde nos vamos a ver que está la tabla de multiplicar de él, y esto es recuerden que esto es una variable y esto se va a reemplazar por el 8, el 7, el 12, el 5 o cualquiera que sea el número que da el usuario. Y aquí es donde vamos a usar nuestro ciclo for. Recuerden que ponemos la palabra for, después se usa por convención casi siempre la letra i, que se va a usar adentro del ciclo for. Y en este caso, lo que anteriormente habíamos visto como una secuencia, vamos a determinarlo como un rango. El rango a partir del cual o dentro del cual se va a repetir ese ciclo. Entonces, si yo en Python pongo dos valores en el rango, estos dos valores van a determinar el inicio y el final. Sin embargo, en el final vamos a llegar hasta uno antes del número que indiquemos aquí. Si yo quiero mostrar la tabla de multiplicar del 1 al 10, ojo aquí con eso, si yo quiero mostrar la tabla de multiplicar del 1 al 10, tengo que colocar 1 y 11, porque el rango se va a detener uno antes del número que indiquemos aquí. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que se van a repetir adentro del ciclo for?
se van a repetir estas dos instrucciones, porque estas dos son las que tienen la sangría. Entonces, lo que se va a repetir en esas instrucciones es que se va a guardar como resultado el número que haya ingresado el usuario multiplicado por i. Esta i es la que va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Al ir cambiando esos valores de i, se va a ir multiplicando por ese número y se va a guardar en el resultado. Y después aquí quiero aprovechar para mostrarles otra manera de imprimir en Python. En esta manera es un poco más sencillo, o bueno, lo puede ver cada quien como quiera. En la línea 3, para poner la impresión de una variable, tenemos que cerrar las comillas y poner comas en cada variable que queramos imprimir. Otra manera de imprimir variables es poniendo una letra F en el print y cuando queramos imprimir alguna variable, la ponemos entre llaves. Entonces, esto mostrará el número ingresado por el usuario, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y el resultado en cada uno de los casos. Entonces, vamos a ejecutar el programa para validar efectivamente esta salida. Bueno, entonces aquí tengo el programa. Agregué una instrucción más que es el print, otro print para despedirnos en el programa. Y en este otro print es importante recordar que lo que se va a repetir adentro de nuestro ciclo tiene una sangría. Y el print, como ya no tiene sangría y está a la misma altura que las otras instrucciones, se va a ejecutar hasta que termine este ciclo. Entonces, permítanme ingresar a la consola. Vamos a ingresar a la consola. Entonces, este programa lo tengo, se llama tablamult.py. No sé si mi consola se alcance a ver bien. Déjenme hacer la letra un poco más grande. Espero ese tamaño se vea bien. Entonces vamos a cambiarnos al escritorio y vamos a ejecutar nuestro programa de la tabla de multiplicar. Se llama tablamult.py y al ejecutarlo, pues primero nos pide el número. Entonces vamos a decir que queremos la tabla del 7 y aquí está la ejecución. Bueno, un aspecto importante aquí es que en el rango yo le puse 10 y en el ejemplo que había mostrado en la presentación, el rango viene de 1 a 11. Entonces, déjenme modificarlo para que quede igual que la presentación. Y les había comentado que cuando le ponemos dos valores en el rango, quiere decir que va a ir desde este hasta uno menos que este de acá, o sea, va a ir de 1 a 10. Entonces, lo voy a ejecutar otra vez. Voy a poner clear para limpiar la pantalla y vamos a poner Python tablamult.py. Otra vez, vamos con la tabla del 7 y ahora sí, aquí está nuestro rango del 1 al 10 de la tabla del 7. Y pues justamente también aquí al momento de ir imprimiendo, este primer 7, el primer 7 que se muestra es el número, después se imprime el por, después la i, que es lo que va a ir cambiando de nuestro rango desde 1 hasta 10, y después va el resultado, que es la multiplicación que se hace en cada caso. Así que este sería un ejemplo sencillo del ciclo de repetición for. Y bueno, ya lo vieron, pero en el rango, si por ejemplo le ponemos 16, vamos a volverlo a ejecutar. Ahora no ponemos dos valores en el rango, solo ponemos uno. Y si ponemos el 16, entonces la ejecución se hace desde el 0 hasta el 15. O sea que el rango que pongamos aquí siempre va a iniciar en 0 y va a terminar en 1 antes del número que coloquemos ahí. Y hay una tercera opción para el rango, que es ponerle el número en el que queremos que inicie,
el número en el que queremos que finalice uno antes, en este caso 20, y de cuánto en cuánto queremos que se incremente. Si yo le pongo un 2, nuestra i o nuestro variable del ciclo se va a ir incrementando de dos en dos. En los dos ejemplos anteriores se incrementó de uno en uno, pero en este caso se va a incrementar de dos en dos. Voy a volverlo a ejecutar. Vamos a limpiar la pantalla y lo ejecutamos nuevamente. Ahora vamos a probar con la tabla del 5 y observen cómo nuestro rango ahora fue de 2 a 20, pero no fue de uno en uno, sino que se fue incrementando de dos en dos. Y entonces, este sería el ejemplo más sencillo de nuestro ciclo for. Y aquí está cómo funciona entonces el range o el rango después de la palabra in. Range 10 realizará el ciclo tomando los valores de 0 a 10. Bueno, en este caso aquí vimos que es de 0 a 9. Vamos a volverlo a verificar. Por favor, aquí si le ponemos el 10, perdón, si le ponemos el 10, lo va a hacer de 0 a 9 porque llega hasta 1 antes. Voy a poner la tabla del 8. Si le ponemos 10, llega hasta uno antes del que estamos colocando. Una vez hecha esta corrección, ¿cómo funciona el range? Range 10 realizará el ciclo tomando los valores de 0 a 9. Range con dos parámetros realizará el ciclo tomando los valores desde el inicio hasta uno antes del segundo. Y con tres parámetros, en el tercer parámetro vamos a colocar de cuánto es nuestro incremento. ¿Sale? Les, bueno, todos los programas que estamos viendo aquí se los paso para que los puedan ir ejecutando. Y si tienen dudas, por favor, váyanlas apuntando y las vemos en clase. Así que, por favor, si tienen dudas, váyanlas apuntando. Segundo ejemplo, en este ejemplo también vamos a usar un ciclo for. Aquí lo que nos pide es ingresar un número entero, ese número va a ser n. Después creamos una variable que va a ser suma, que le damos el valor inicial de 0. Y aquí, ¿qué podemos ver? Véanlo ustedes y pues díganme qué es lo que podemos ver en ese programa. Bueno, pues en ese programa, nuestra variable de repetición, ahora nuestro rango va a ser desde 1. Y aquí acuérdense que el rango llega hasta 1 antes de lo que yo escriba acá. Entonces, si yo escribo aquí de n más 1, va a llegar hasta n. Así que si pongo un 5, si el usuario pone un 5 como entrada de n, este for va a llegar al 1, 2, 3 y 4. Si yo pongo un 10, va a llegar 1, 2, 3 hasta 9. Y en cada caso, a la variable suma le va a ir sumando el valor de i. Le va a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y así hasta donde yo haya indicado. Por lo tanto, este programa realiza la suma de los primeros n números. Y de nuevo usamos en nuestro print el formato con la letra F y adentro de nuestra cadena ponemos a la n, que es el valor que haya ingresado el usuario, y al resultado total de esa suma. Entonces vamos a ejecutar ese programa. Aquí todavía teníamos el anterior, así que vamos a limpiar la pantalla. Y bueno, déjenme abrir también el programa para que lo puedan ver. Este programa se llama Suma N. Aquí está. Es tal cual lo que acabamos de mostrar. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces es Python suma n.py. ¿Hasta qué número quieren ver la suma? Vamos a ponerle hasta el 15. La suma de los primeros 15 números es 120. ¿Sale? ¿Qué podríamos hacer para ver la suma más explícita? Tal vez podríamos agregar una segunda instrucción, como un print aquí que diga la suma parcial es,
y aquí ponemos una coma y ponemos suma otra vez. Recordemos que todo lo que se pone en la sangría es lo que se va a repetir dentro de nuestro ciclo. Este print se ejecutó hasta el final porque ya no tiene esta sangría y por lo tanto no está adentro del ciclo. Este print sí se va a repetir todas las veces porque nos va a mostrar la suma parcial. Entonces vamos de nuevo, déjenme guardar el cambio y regresamos a suma n. Ahora vamos a ponerle hasta 10 y aquí sí nos va mostrando la suma de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta llegar al 10. ¿Preguntas? Bueno, pues entonces más adelante retomaremos los ciclos for cuando veamos el tema de listas en Python y el tema de esas estructuras el ciclo for nos ayudará a repetir y a trabajar en esas listas. Entonces, por lo pronto podemos trabajar, vamos a trabajar el for con diferentes rangos y pues posteriormente haremos más ejercicios. ¿Sale? Si tienen alguna duda, me avisan. Eso sería con respecto al for. Posteriormente tenemos los ciclos while. Dijimos hace un momento que los ciclos for se recomiendan más cuando tenemos un contador o un cierto número de veces que se repita un número de instrucciones. Y habíamos mencionado que los ciclos while se recomiendan más cuando lo que queremos evaluar para saber si se repite o no es una condición. Entonces, habíamos mencionado que el ciclo while se va a repetir o es más adecuado utilizar para evaluar una condición. Entonces, la sintaxis es también muy sencilla. Se tiene que poner la palabra while y después esa condición que vamos a evaluar para saber si se va a repetir o no nuestro ciclo. En este primer ejemplo, vamos a tratar de adivinar la contraseña. Aquí la podemos predefinir y la entrada del usuario va a ser una cadena vacía. Entonces, lo que se va a repetir en este programa es justamente esta instrucción. Quiere decir que le va a pedir una y otra y otra y otra vez la contraseña mientras esa entrada sea diferente. Acuérdense que signo de admiración e igual se trata de un diferente de este password que está aquí. Y cuando el ciclo termine, se brincará a esta otra instrucción porque no tiene sangría y mostrará este mensaje. Entonces vamos a ejecutarlo. Primero mostramos el programa. Aquí está, el del password. Y después vamos a ejecutarlo. Este programa se llama password.py. Y pues nos dice bienvenido al juego y ahora pues nos pide que escribamos la contraseña y esto se va a repetir password una y otra vez, 1, 2, 3, 4, ya saben, las típicas contraseñas. Y esto se repetiría todo el día hasta que el usuario escriba la contraseña correcta y cuando escribe la contraseña correcta, esta condición ya no se cumple y ya no se tiene que repetir lo que está aquí abajo. Y brinca a la instrucción siguiente, ¿sale? Entonces, este fue nuestro primer ejemplo de el uso del while. Siguiente ejemplo sería, ahora nos piden un programa para sumar 5 números. Nos piden un programa para sumar 5 números. Vamos a declarar dos variables. La variable suma que va a ir guardando el resultado y la variable contador que es la que nos va a ayudar para establecer estos 5 números. Les había comentado que cuando se va a repetir algo un cierto número de veces, es posible utilizar ciclo for, pero esta parte también la podemos ver a través de una condicional. Y esa condicional es que contador sea menor o igual que 5. Siempre que contador sea menor o igual que 5, esta condición se va a cumplir y se van a repetir estas instrucciones.
Entonces aquí se ingresa un número, lo que ingrese se agrega al resultado de la suma y el contador también se incrementa. Y en el momento que el contador llegue al 5, esto ya, más bien cuando el contador llegue al 6, esto ya no se va a cumplir y ya no se van a realizar estas instrucciones y nos va a dar la suma. Entonces vamos a ejecutar ahora este programa y vamos a verlo primero. Este se llama suma5.py. Vamos a realizar su ejecución. Python suma 5 y vamos a ingresar el primer número, que sea un 10. Luego vamos a ingresar un 2, luego vamos a ingresar un 3, lo cual nos llevaría hasta ese punto 15, si no se nos ha olvidado sumar. Luego le ponemos un 5 y luego vamos a ponerle otro 10. Ese otro 10 ya sería el quinto número, por lo tanto, después de ingresarlo, ya nos va a dar el resultado final. En este caso, ese resultado final, pues ya es la suma. ¿Sale? Y bueno, aquí nos los da como 30.0 porque lo pusimos como float por si el usuario quería sumar números con decimales. ¿Sale? ¿Dudas con el while? ¿Dudas con el programa? Y bueno, uno de los usos más comunes y más repetidos en general en toda la programación para los ciclos while es el de poder hacer que los programas se ejecuten de manera continua. Antes de eso, vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo es parecido al anterior. La diferencia es que aquí vamos a ingresar un número indeterminado de datos. El usuario va a poder ingresar todos los que quiera. Y cuando no sabemos cuánto va a durar la ejecución del while o no tenemos preciso cuál es la condición que se debe cumplir, podemos poner while true mientras verdadero. Este while true, si solo pusiéramos alguna instrucción simple dentro de este ciclo, el while true se ejecutaría para siempre, porque esa condición nunca cambiaría, a menos que la cambies adentro del ciclo. Entonces, en principio, un while true se ejecutaría para siempre. Lo que hace este programa es que le pide al usuario una serie de números y cuando termine de ingresar esos números, no importa si ingresa 3, si ingresa 5, si ingresa 10, cuando el usuario termine, debe ingresar un -1 y de los números que haya ingresado, sin contar el -1, se va a calcular el promedio. Entonces, esto nos podría servir para ir calculando sus calificaciones. Suma es igual a 0, contador es igual a 0. Todas las instrucciones que se encuentran en la primera sangría son las instrucciones que forman parte del ciclo while y que se van a repetir. Adentro de este ciclo while estamos agregando una condicional para que cuando el usuario ingrese ese -1, entonces el break, recuerden que el break es una instrucción para terminar el ciclo, entonces este break rompería este ciclo y se saltaría a esta otra condición. Mientras tanto, si esto no se cumple, se va a ir sumando lo que ingrese el usuario y el contador lo que nos va a ayudar es para calcular el promedio. Sabemos que si son 10 calificaciones, pues tenemos que dividir entre 10. Si son 5 calificaciones, tenemos que dividir entre 5. Así que aquí, en este caso en particular, este contador nos va a ayudar a calcular el promedio. Entonces, cuando el ciclo se rompe, cuando el usuario ingresó -1, hacemos esta condición. Si el contador es mayor que 0, porque al principio el contador es 0. ¿Y qué pasa si el usuario no ingresa nada y luego ingresa un -1? Entonces, el contador no sería mayor que 0 y el programa le diría, oye, no ingresaste nada para calcular el promedio. Y en caso de que sí haya ingresado datos, se calcula el promedio y se imprime. Así que vamos a mostrar ese programa.
Aquí tenemos el código en primer lugar que se llama promedio.py, tal cual, lo mismo que habíamos visto. Y vamos a realizar su ejecución. Empleemos pantalla. Python promedio.py. Nos vamos a ingresar algunas calificaciones. Vamos a ingresar un 10, vamos a ingresar un 9, vamos a ingresar otro 10, vamos a ingresar un 8, vamos a ingresar otro 10 y en una te fue mal, vamos a ingresar un 5 y ya no quiero ingresar más números, solo quiero que se calcule el promedio de esas 6 calificaciones, entonces ahora voy a ingresar el -1 para indicar que ya acabé y entonces el programa calcula que el promedio de el 10, el 9, el 10, el 8 y el 5 es un 8.6. ¿Sale? Y en este programa, pues ya vimos varias cosas. Vimos de nuevo condicionales, vimos el ciclo while aplicado con un true y también vimos la instrucción break. ¿Sale? Si tienen preguntas, por favor, todos estos programas ejecútenlos. Si ustedes quieren modificarle algo para ver cómo funciona, la mejor manera de programar, pues es hacerlo tú. Si tienes duda, oye, ¿qué pasa si borro esto, borro aquello? Pues hagan pruebas y eso puede dar espacio a que aprendan más cosas o a que surjan dudas. Y si tienen dudas, pues las revisamos. Nuestro último ejemplo sería lo que les decía hace un momento. Uno de los principales usos de la estructura while es permitir que nuestros programas se ejecuten de manera continua. ¿Se acuerdan del número par e impar? Es uno de los primeros programas que hicimos. Si nosotros le agregamos while true, entonces las instrucciones que tenga aquí adentro se van a ejecutar por siempre. En este caso, tenemos que dar una condición para que este while true se cumpla. Entonces, ingrese un número o 0 para salir y ya cuando ingrese el 0, pues se rompe el programa. Y lo demás es algo que ya habíamos visto en el pasado. Si el número es divisible entre 2, es par. Si no es divisible entre 2, es impar. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ese último programa de ejemplo del día de hoy se llama par e impar 2 y aquí está. Entonces, vamos a nuestra consola, limpiamos, ponemos Python par impar, ahí ya me equivoqué, Python par, y ahí está. Entonces, ingresé un número, 45 es impar, 23 también es impar, 20 es par, 40 es par, 17 es impar, y cuando ya me haya cansado, pongo un 0 y con este salgo. Entonces, a sus programas anteriores, por ejemplo, al de los Fahrenheit, agréguenle un while true y alguna condición para salir y con eso se podrá ejecutar y hacer esos cálculos de manera continua. ¿Sale? Entonces, pues practiquen. Ahí les voy a pasar los programas para que los puedan ejecutar y con eso terminaríamos nuestra sesión de hoy. La próxima sesión vamos a hacer más, a ver un nuevo tema. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.